Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdónenme los 3 días de ausencia que he tenido. Estuve en la ciudad de Nazca, tuve que ausentarme. Les agradezco mucho la paciencia. Gracias a Alison Mariños, que sé que ha hecho malabares aquí en la República para un poquito sostener este espacio estos días. Pero a ustedes la paciencia. Ya estamos de regreso, ya estamos juntos y seguimos adelante. Este es el momento en el que yo empiezo a pedirles likes y estas cosas, ¿no es cierto? Que por favor, que le den likes y no sé qué, no sé cuántos. Y yo todavía pensaba que yo siempre les bendigo likes. Siempre les digo, por favor, denle like y que me ayuden con el like y con likes y compartir. Y entonces dije, pero yo les pido likes y como que no les doy nada a cambio. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa podría ofrecerles a cambio de un like? Y estuve pensando y dije, de pronto, alguna fotografía, algo indebido, pero mi esposa me dijo, tú estás vuelto loco. ¿Qué cosa podría ofrecerle a la gente que ve que no se te olvide a cambio de un like? Y nada, la estuve pensando, las 6 horas de viaje a Nazca manejando y decía, ¿qué puede funcionar? Y algo se me ocurrió. Dije, si este es un programa que apela un poquito a la memoria en un país de desmemoriados, ¿qué tal si les ofrezco en cada programa una imagen, un video, un algo que se nos pueda estar olvidando a cambio de un like? ¿Me parece una buena idea o no? Es decir, pasa el tiempo, las imágenes se nos olvidan y yo me doy la tarea de buscar junto a Alison esas imágenes que han comenzado como que a perderse o hemos comenzado a olvidarlas y se las pongo en pantalla. Y ustedes, si les gusta la imagen, si les recuerda algo, me dan un like. ¿Trato o no trato? ¿Hacemos trato o no hacemos trato? Díganme si están de acuerdo o no. De pronto es la idea más absurda del mundo y les parece que no trato. Pero yo creo que si hacemos trato hoy, ustedes me dan 200 likes de todas maneras. Y entonces, claro, no tengo que estar yo que por favor like, que me den un like, sino que hacemos trato, hacemos negocio. Entonces, si están de acuerdo, comenzamos hoy. Y les propongo entonces que a cambio de imagen, de mi imagen, de esta imagen, ustedes me den un like. Adelante. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. 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 Imagen era una huelga general de la CGTP. El entonces presidente García estaba en campaña. Competía contra Alejandro Toledo. Ambos pasaron a segunda vuelta. Y el expresidente García le mete una patada a un señor de apellido Lora, del que supimos después que era una persona con discapacidad mental. Que los jóvenes que están aquí no la habían visto. A ver, vuelvan a acercarse al monitor, por favor. Vamos a poner la imagen de nuevo para los más jóvenes, porque ¿saben a mí lo que me impresiona de la patada? La Tú cara pones de like, odio. yo pongo el Gracias. recuerdito. Mándela, señor director, por favor. Te cambio un like por un recuerdo. Lora se pone delante y miren la patada que le mete García al pobre hombre. Y la cara de García es una cara de te odio. No sería la primera vez que García le pegaría a alguien, ¿eh? Más adelante le mete una cachetada. Entonces, la pregunta es, ¿aprobado o no aprobado para like? ¿Cambio o no cambio? ¿Hacemos trato o no hacemos trato? Si ustedes están de acuerdo conmigo, yo todos los días les traigo una imagen en video o en foto y hacemos un business. Puede ser una imagen un poquito más subida de tono, en mejor calidad, un poquito más caliente, un poquito más fría, pero hacemos negocio. Te cambio un like por un recuerdo. Y me acordé de esta imagen. ¿Con qué cuajo un político
le mete una patada a un ciudadano porque se le pone delante. Bueno, hay quienes me dicen, no, ya no debes hablar mal de los muertos. Mentira. Los muertos a veces sirven para explicar que se puede ser muy prepotente y muy mala persona. Y se puede ser un canalla también con los demás y meterle una patada a un ciudadano, por muy torpe que haya sido el señor Lora, por muy desatinado que haya sido, a nadie se le mete una patada en la calle y menos a una persona que tenía una discapacidad mental. Listo. ¿Hacemos trato o no hacemos trato? A mí me gusta la idea. En tal caso, si no les gusta, déjenme el comentario en chat y en tal caso yo retiro mi oferta y a partir del lunes vuelvo a seguir pidiéndoles like a diestra y siniestra como hacemos siempre. Miren que aquí tengo un grupo de chicas muy jóvenes que se encargan de la parte técnica del programa y no habían visto nunca esta imagen. Por eso es importante un programa que haga memoria. Bueno, dejamos el tema de los likes. Aquí, ¿qué vendría ahora? Las 5 del día. El otro día pude revisar los comentarios en YouTube, porque además siempre estoy respondiendo los comentarios, intento darme el tiempo para responder los comentarios, y había alguien que me decía, ¿dónde están los comentarios de las 5 del día? Que para esa persona eran importantes, porque le ordenaban un poco la secuencia informativa del día. Bueno, le voy a tener que fallar a esa persona, porque de momento vamos a tener que suspender la secuencia, no porque querramos y no para siempre, sino porque en este momento estamos en situación, como dirían los militares, en situación de inamovilidad. ¿Por qué? Porque estamos a punto de que el presidente Gerí sea censurado. En este momento, el presidente Gerí está esperando que el Congreso de la República lo convoque para una reunión en el Congreso, en el Pleno de la República, donde su suerte puede estar echada. Entonces estamos monitoreando permanentemente lo que ocurre en el Congreso de la República. Este programa suspende completamente su agenda y su transmisión si nos enteramos en este momento cuándo se convoca a la sesión de la posible censura o vacancia, porque habría que discutir eso en términos legales y constitucionales, de este aprendiz de bueno para nada, este monigote de presidente, ¿no es cierto? Este sujeto que en general, como sabemos, no ha servido para mucho desde que el Congreso lo colocó donde lo colocó. Hagamos un recuento rapidito de lo que este señor ha hecho desde que llegó al poder. En septiembre del 25 se reveló que la oficina de la presidencia del Congreso ya había contratado asesores que estaban vinculados a empresas constructoras que habían ganado licitaciones en regiones claves. Gerí lo niega o niega conocer a los asesores, pero los documentos llevan su firma digital. Primer indicio que estamos ante un sujeto lobista por esencia. Ojo que en el Congreso a Gerí ya se le conoce por lo que vale su voto. Es una persona que tenía precio. Su voto tenía precio. En los corrillos del Congreso se comentaba, ¿cuánto vale el voto de Gerí? Vale tanto. Qué vergüenza, ¿no? Que la gente sepa cuánto vale tu voto. Ah, sí, Gerí, 200.000. Ah, tal cosa, 150.000. Qué vergüenza, ¿no? Que tu voto tenga valor económico. En noviembre del 25, en medio de una recesión económica compleja, se aprueba una compra de flota de vehículos de alta gama. ¿Para quién? Para los miembros de la mesa directiva del Congreso. Recordarán ustedes, estoy haciendo memoria para entender cómo hemos llegado a esta situación tan precaria. ¿Quién defiende la compra alegando un tema de seguridad? Aquí, el pipiléptico que defiende la compra alegando tema de seguridad. No, necesito un Volvo por seguridad. Necesito un Maserati por seguridad. Necesito un Porsche porque tengo que ir seguro por Lima. O sea, el carro que dice secuéstrame es el que él interpreta, ¿no es cierto?, que es por seguridad. Diciembre del 25, la Comisión de Ética recomienda suspender a 3 congresistas que además son aliados de Gerí. ¿Por qué lo recomienda? Porque eran los mochasueldos, recordarán ustedes.
esta suerte de impresentables que le van recortando el sueldo a sus asesores, como el queso, ¿no? Mitad para ti, mitad para mí, si quieres trabajar en este despacho. El Pleno maniobra, Gerí dilata la votación, se devuelven los expedientes a la comisión y los salva temporalmente. La oposición acusa a don Pipiléptico ¿de qué? De cómplice. Y lo salva, pues, salva a sus amigotes. Siempre con la camiseta remangada, el bailecito de no sé qué, ¿no es cierto? Qué vergüenza que el Perú haya tenido un presidente como este. Miren que hemos tenido presidentes malos, pero este probablemente se lleva las palmas. En fin, avanzamos para no hacerla larga. Enero del 26 se filtra el audio del negociado. Un WhatsApp donde se escucha a Gerí coordinando con un ministro el bloqueo de una interpelación a cambio de un presupuesto para obras en la región. La frase es básica. Tú dame las obras y yo te calmo a la bancada. En fin, ese es un pecado propio de la política, eso ya lo hemos escuchado antes. Enero del 2006 también, el escándalo del audio. Las bancadas de la derecha, sus antiguos aliados, anuncian que le retiran el apoyo para no contaminarse de cara a las elecciones de abril. Gerí se va quedando políticamente aislado. Febrero, hay un intento desesperado de Gerí, ¿no es cierto? Llama a una conferencia de prensa para denunciar un complot del Ejecutivo en su contra. En fin, viene todo el tema del Chifagate, las imágenes que ya conocemos. Parece que el Congreso lo va a blindar de nuevo, pero ya los votos y la vergüenza del asunto con estas chicas que entran a Palacio pero salen al día siguiente, consiguiendo puestos en el Congreso y altos sueldos, comienzan a debilitarlo. Esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto?, con el tema de los empresarios chinos, la situación en el Chifa y mi compadre yendo encapuchado, ¿no es cierto?, encapuchado como si fuese un delincuente, y la situación en la que nos hemos encontrado hoy. Se ha programado el debate y la votación de censura. Los conteos preliminares indican que la oposición ya tiene los 66 votos para destituirlo, pero Rospigliosi se ha tomado los 15 días para decidir, porque tiene, según reglamento del Congreso, hasta 15 días para convocar a esa votación. Bueno, ahí lo ven, Congreso ya vocea los nombres para reemplazar a José Gerí y presiona a Rospigliosi para el pleno extraordinario. Por supuesto, un sinvergüenza como Fernando Rospigliosi puede tomarse el tiempo que desee. Mientras más alarga, condiciona el voto del pleno en el sentido de, pero si ya falta tan poquito para las elecciones, ya aguantemos este chaparrón y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esa es la lógica en la que andamos. Por eso es que hemos suspendido las 5 del día, porque tenemos que mirar esto. Este es un tema que nos tiene muy pendientes. Cada minuto se mueven fichas. Él debe estar negociando además en este momento con los congresistas, voto a voto, para que no lo censuren, porque sería probablemente el fin de su carrera política. Se dice que sería Mari Carmen Alba quien asumiría de Guatemala a Guatepeor, sería la cosa, ¿no es cierto? ¿Quién es María del Carmen Alba? ¿Garantiza algo? ¿Es acaso la voz de la mesura y la moderación, el tránsito que necesitamos para ir a unas elecciones libre? Por favor, la que pertenece al partido más ridículo en este momento y más menospreciado como es Acción Popular, la que ha llevado a Acción Popular a ser el ridículo que soy, a llevar a la miasma a Acción Popular. ¿María del Carmen Alba va a ser la presidenta de todos los peruanos? Por favor, por favor. Es decir, la situación política es tan vergonzosa que solo imaginar a María del Carmen Alba en un puesto de gobierno, reemplazando al pipiléptico ¿no es cierto? ¿Es que alguien puede imaginárselo? Bueno, así están las cosas. Entonces, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vamos a ver qué ocurre, y por eso les decía, discúlpenos si estos días hemos roto la estructura del programa, hemos suspendido por el momento las 5 del día,
porque lo hacemos en función a un monitoreo permanente que estamos haciendo de la situación GERI y de todo lo que está pasando con respecto al Ejecutivo. Enrique Montesa nos escribe y nos dice: en estos 15 días es posible que los congresistas retiren su firma. Por supuesto, Enrique, por supuesto, por supuesto. O sea, lo más probable es que GERI esté negociando o personalmente o a través de terceros el retiro de su firma, y si no consigue el retiro de sus firmas, que esté condicionando el voto. Y si no es con dinero, posiblemente con: mira, hermano, tu voto a cambio de algo para tu región, que también es parte de la negociación. Claro que es posible, porque sabe él que es el fin de su carrera política, ¿eh? ¿Qué partido va a aceptar a un presidente censurado de esta manera y por haber negociado con los chinos como lo ha hecho y por haber aceptado mujeres para fiestas en Palacio de Gobierno a cambio de colocarlas en puestos de sueldos de 18.000 soles? Jaime, otra vez Malcri Carmen, no, dice. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Me resuena el cerebro. No, la gringa, no. Malcriada, déspota, la que solo sube al cerro y abraza niños en elecciones, porque nunca más abrazó a un niño salvo en elecciones, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? En esas andamos. Gracias por sus comentarios, Jaime. Gracias por compartir con nosotros su reflexión. Pero pinta mal, ¿eh? Pinta mal. La cosa no está fácil. Bueno, hemos querido dedicarle entonces la parte de inicio del programa a todo el escándalo GERI y a la situación complicada en la que nos encontramos. Qué pena que el Perú haya tocado fondo como lo está haciendo. La suerte de tocar fondo es que solo nos queda ir para arriba. Y ojalá que en las elecciones todos apuntemos a un mismo norte. Miren, son unas elecciones donde quizás no encontremos al candidato ideal ese que nos gustaría, pero el candidato ideal, no nos vamos a casar con él. O sea, el candidato ideal no va a vivir con nosotros en nuestra sala, ¿no es cierto? Piensen en 3 o 4 cosas que queremos que ese candidato haga. No tiene que ser perfecto, no tiene que tener la sonrisa ideal, no tiene que ser la persona idílica, ¿no es cierto? Tiene que hacer 3 o 4 cosas bien. No hay hombre o mujer perfecta en esta vida, ¿no es cierto? 3 o 4 cosas bien que uno sienta, vamos por acá. Y apuntalar a un candidato o candidata que sintamos que con una buena cantidad de representantes o quizás con mayoría resuelva este entrampado al que nos han llevado estos buenos para nada que están hoy día en el Congreso de la República. Continuamos programa. Lo que viene a continuación es el dato que faltaba. Muy bien, en el dato que faltaba nos hemos preguntado cómo es posible que en el año 2004, que es ahorita, no es tan atrás, el Perú alcanzara la cifra más alta de personas muertas por VIH-Sida. La enfermedad llegó a nuestro país en 1983. Vinieron los primeros enfermos, las primeras reacciones, los primeros fármacos, pero ¿sabían ustedes que en el 2004, 2005 alcanzamos la cifra más alta? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Sabían ustedes que en el Perú se rechazó a homosexuales, a prostitutas, cuando se contagiaron de VIH? ¿Que la gente no usaba el mismo water que una persona con VIH? ¿Que hubo gente que no les hablaba? ¿Que hubo niños que no se pudieron matricular en escuelas porque había un niño con VIH? ¿Sabía usted que los bancos de sangre, algunos de ellos estaban contaminados y que no se podían hacer transfusiones? ¿Qué tal si contamos esta historia? Siempre en la lógica, para que no se repita otra vez. Hubo buenos médicos, buenos infectólogos que hicieron frente a esta epidemia. Y esa historia hay que contarla. ¿Y saben por qué? Porque además en este momento en las elecciones hay candidatos al Congreso que han dicho: yo me la voy a jugar por el tema VIH-Sida. Y vamos a conversar con ellos también. ¿Qué les parece? Y luego hacia el final les voy a compartir con ustedes en nuestra saga de la Galería de los Miserables algo que no van a creer.
O sea, pero será más adelante. Estoy enlazado con el doctor Omar Neira. Él es médico, especialista en salud pública y me va a ayudar a entender un poquito más lo que significó que el Perú enfrentara una epidemia tan dura, tan difícil y tan compleja como fue la epidemia del SIDA. Doctor Neira, siempre es un lujo conversar con usted. Bienvenido al programa. Gracias, Carlos. No, para mí un placer de conversar contigo y temas tan sensibles como el caso del VIH que sigue generando muchas muertes. 1983 llega al Perú el primer caso. Probablemente viene de los Estados Unidos. ¿Sabíamos a lo que nos enfrentábamos? ¿Qué era lo que sabíamos en ese momento? No, digamos, hubo mucha estigmatización y mito alrededor en esa primera etapa, producto de que este era un virus nuevo y los mecanismos de contagio realmente estaban en ese momento en pleno estudio, investigación, los mecanismos de transmisión también y la estigmatización para ciertos grupos de población lo que hizo fue frenar un desarrollo importante en la prevención y tratamiento y por lo tanto en esa estigmatización, insisto, inadecuado, tardó en enfrentar con la ciencia adecuadamente un virus como otros virus que se han y se seguirán enfrentando en el mundo. Omar, voy a hacer acercamiento de esta nota que apareció en la revista Caretas, que dice lo siguiente. Según el Ministerio de Salud, el primer caso de SIDA llegó en 1983, al año siguiente ya eran 4 y al año siguiente ya eran 7. ¿La progresión de la enfermedad era una progresión rápida para el Perú o más bien controlada? Fue una progresión lenta en esa etapa, debido a que, a diferencia de otros virus, para acá tiene que haber un contacto importante para la transmisión. Y por lo tanto, no tuvimos casos importantes que, digamos, afectaran el sistema sanitario, pero sí afectaron a las personas, ¿no? Con el tiempo, esto creció importantemente en los próximos años y ya poblaciones importantes se contagiaron. En la siguiente imagen quiero mostrarte, Omar, mientras vemos también la imagen de un muchacho ya contaminado con sarcoma, digamos, ya con la enfermedad desarrollada, el VIH convertido ya, digamos, en SIDA, se veían las marcas, el sarcoma de Kaposi, ya el desarrollo de la enfermedad. Aquí vemos al doctor Uriel García investigando, por supuesto, la enfermedad. La imagen de Rock Hudson, digamos, como el gran símbolo del cine americano que llamó la atención sobre la enfermedad. Y lo que vemos abajo es la Comisión Nacional de SIDA. ¿Quién conforma esa Comisión Nacional? ¿Qué posibilidades y potencialidades tenía para acotar y enfrentar la enfermedad, políticamente hablando? No siempre estos comités técnicos son los adecuados, porque a veces la política gana, y lo vivimos en la pandemia de la COVID-19. Es verdad. No siempre los más acertados, los con mayor experiencia, en la poca experiencia que se podía tener con VIH, fueron los que podían intervenir, pero sí teníamos grupos de profesionales académicos importantes que favorecieron a una adecuada en su primer momento con la información que se tenía y cómo venía el mundo, y en ese momento con la OMS de los 80 se pudo adecuadamente, digamos, tener un control y que esto no fuera una crisis sanitaria importante, ¿no? En esa época. Y creo que ahí el Perú, bajo ciertos liderazgos, pudo controlar adecuadamente a pesar de los casos, y no desbordar el sistema sanitario. Omar, ¿tú dirías que inicialmente era esta una epidemia de sectores medios, de sectores pobres, o era transversal a todas las capas sociales? Yo creo que esta es transversal a todas las capas sociales. Si bien es cierto, tiene condiciones especiales de transmisión, pero afectó a todas las capas sociales. Claro que las altas tenían acceso a tratamiento con lo que había, diferente a las capas de abajo. Y las capas de abajo siempre van a sufrir en esta o en otro tipo de epidemia importantemente.
no hubo cierre de fronteras, no hubo el cierre de, digamos, el pánico del COVID, digamos que cerramos, o sea, nos encerramos. En este caso, ¿por qué no? Porque el liderazgo creo que de la OMS era diferente al que se ha tenido en la pandemia 19, y lo otro que el nivel de, digamos, la capacidad de contagio del virus respiratorio es distinto a este virus Claro, del VIH. claro. Por lo tanto, las decisiones que se tomaron fueron distintas, creo que en cierto modo adecuadas, que influyó que la población en general no se afectara, más allá de mitos y tabúes que sí hubo alrededor, no se afectó, revisando esto un poco la literatura. De acuerdo. Siguiente imagen, compañeros, por favor. La estigmatización a la comunidad homosexual y a la comunidad de mujeres dedicadas a la prostitución. No tengo datos en el caso de hombres dedicados a la prostitución, pero sí en el caso de mujeres. Cuando hablamos de estigmatización, ¿lo recuerdas como una cosa muy fuerte, muy señalados, perseguidos? Sí, y por eso al inicio te decía, se estigmatizó mucho. Y ahí siempre hay que poner el pare porque esta es una enfermedad, es una transmisión y la ciencia tiene que mandar. Si bien es cierto, los mayores casos se presentaron en estas comunidades, pero eso no implica estigmatización. Tanto así que habían palabras ya para denotar en forma peyorativa a ciertos grupos de población por este tema, ¿no? Se les decía, no sé si tú recuerdas, yo era pequeño, pero es sidoso, ¿no? Alguien Sidoso, que tenía una sidoso. cierta condición, ya eres sidoso, peyorativo, y eso no estuvo bien. De acuerdo. Por lo tanto, acá creo que sí, la academia perdió, podría haber hecho mejor labor para educar y decir, ojo, tiene que ver con hábitos, sí, alguna población puede afectarse más por ciertos hábitos o desconocimiento, pero eso no significa estigmatizar. Claro. Y ahí podríamos haber hecho algo mejor. En Mpox pasó lo mismo hace 2 o 3 años, recordarás la viruela del mono, también está ligado a la transmisión sexual y pudimos manejarlo de una manera distinta y no hubo mayor caso, ¿no? Mayor, digamos, relevancia de afectación de la salud pública. De acuerdo. ¿Qué pasaba con los bancos de sangre, que comenté también al inicio? Las personas con hemofilia, las personas que necesitaban transfusiones, ¿los bancos estaban contaminados, Omar? A ver, en la medida que si yo no recuerdo o no tengo acceso a esas noticias, pero en la medida que si no había un control adecuado para el diagnóstico cuando se hacía la recolección de la sangre, podrían haberse contaminado. Y la sangre en unidades es vital para la vida de las personas. Es probable que en algunos casos se dio. Hoy se controla mejor el sistema de nación, hoy Claro. te hacen los exámenes, si no eres positivo a VIH, bien, y si eres positivo, nada se descarta y la vida continúa. El paciente con VIH tiene contagio como cualquier otro virus y la vida continúa. El AZT como primer fármaco, ¿qué resultados dio? Los resultados, digamos, esperanzadores en ese momento, creo yo veníamos todavía aprendiendo y ya los siguientes fármacos han mostrado mayor eficacia. Hasta ahora no tenemos tratamiento real, masivo a la enfermedad, pero digamos, los retrovirales han ayudado mucho a la sobrevida de los pacientes. Finalmente, Omar, esta es una lucha que tiene que ver también con estrategias de comunicación en salud pública, es decir, esto no es solo un tema de fármacos, sino de mucha información. Es mucho más importante que el fármaco la estrategia de salud pública. Porque acá es un tema de hábitos y prevención. Y la prevención parte por una de las políticas grandes que promueven la atención primaria y la salud pública. Podemos evitar muchísimo haciendo información, educación, cambio de conductas y evitar que la gente enferme. Ya los medicamentos están cuando está la enfermedad, pero se puede hacer muchísimo. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente en nuestro país, porque no es solo para VIH, para todas las otras enfermedades, en trabajar en prevenir enfermedades. El 80% de las patologías, posiblemente, Carlos, incluido algunos tipos de cáncer, son prevenibles. Y tiene que ver con eso, educación. Y hacemos poco por ello en este país. Y entonces, ¿por qué los mamarrachientos, Muñantes y compañía van diciendo por ahí que la educación sexual integral y el tema del enfoque de género es un absurdo, Omar? No lo entiendo. A ver, yo soy un científico y para nosotros la evidencia nos muestra
que se han logrado eliminar o disminuir enfermedades en el mundo a través de la educación. La atención primaria tiene dos pilares, la prevención y la promoción de la salud, llámese educación. Es un pilar fundamental para prevenir enfermedades, educar. Lo contrario, terminamos mal como en pandemia. En pandemia no fuimos capaces de educar bien y terminamos muy mal. Clarísimo. Omar, te agradezco muchísimo siempre la pertinencia y la calidad de la información que nos das, siempre con evidencia científica y con datos. Te agradezco muchísimo la reflexión que has podido compartir con nosotros. Encantado, gracias. Un gran abrazo. Omar Neira, especialista en salud pública, médico, acudan siempre a la fuente. Omar es una persona que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas. ¿Por qué vamos a quitar la educación sexual integral de los colegios? Si yo fuese ministro de Salud, miren, yo repartiría condones en cada puerta de colegio. Por supuesto que vendría Rafael Rey y diría que estoy incentivando que los muchachos tengan sexo. Es que lo van a tener. Es que lo van a tener. Si han de tenerlo, que lo tengan con condones. ¿O no? Hasta mi abuela, que era del año 1903, sabía esto. Bueno, pero hay candidatos al Congreso que han decidido y que han dicho, oye, a mí el tema del VIH-Sida me interesa, ¿eh? Y de llegar al Congreso, mi agenda tendría que ver con esto. Y en su plataforma de trabajo y en su plataforma política, y en su apuesta al Congreso han dicho, a mí el tema del VIH me interesa. Y claro, en tanto que este programa tenía que ver con eso, hemos querido conectar con ellos. Uno de los candidatos que tendría, por ejemplo, planteamientos respecto a VIH-Sida es un candidato que va en la lista de la candidata Fiorella Molinelli. Es el candidato David Noboa. Estamos intentando establecer contacto con él para poder conversar y que nos diga desde su... Carlos. Dime, Alison. Aquí estoy, para que la gente no se olvide de mí, en que no se te olvide. Dime. Escúchame, vamos con una noticia de último minuto. ¿Qué ha pasado? Héctor Valer le ha solicitado cuestión de confianza a Gerí. Ahí tenemos el comunicado en la pantalla para que le expliques a las personas. Amplíalo. Último minuto, entonces todo se detiene en el programa. Y tenemos noticia de último minuto. Agrándenme, por favor, la imagen, si es posible aún más, porque este hombre ya de 53 años, sus ojitos ya no son lo que era hace unos años. Y dice, excelentísimo señor José Enrique Gerí Ore, tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi calidad de congresista de la República, a fin de manifestarle que, dados los hechos acontecidos durante estos meses respecto a su conducta personal y como jefe de Estado, respetuosamente me permito invitarlo a que usted mismo sea quien presente una cuestión de confianza de su investidura ante el Pleno del Congreso a fin de saber si usted sigue gozando o no de la confianza de los congresistas de la República. Ajá, interesante, ¿eh? Gracias, compañeros. Le otorgamos oportunamente como presidente de la República, del Congreso de la República y posteriormente como presidente de la República, toda vez que esta tercera vía le permite el reglamento. Interesante, ¿ah? Valer le dice, oiga, presidente, si usted no tiene rabo de paja, si usted no es todo lo que están diciendo, bueno, solicite cuestión de confianza. Claro, y entonces preséntese usted ante el Pleno y pregúntenos a nosotros si le damos o no cuestión de confianza. Eso le dice Valer al presidente de la República. Y Gerí va a tener que contestarle y decir si acepta o no acepta. Es decir, le dice Gerí, no esperes a que Rospigliosi se ponga las pilas y te llame aquí al Congreso. No esperes. No perdamos el tiempo. Tú mismo ven aquí y solicita cuestión de confianza. ¿Lo hará o no lo hará? Yo creo que no tiene los pantalones, ¿eh? Yo creo que no hay gónadas. Creo que no. Creo que no hay gónadas, digamos, ahí dentro, ¿no? No hay. En fin, información de último minuto. Gracias, Alison, ¿eh? Gracias por ayudarme con el último minuto. Mientras tanto, volvemos a lo nuestro. Les hablaba de David Noboa, candidato por el partido de Fiorella Molinelli, uno de los poquísimos, si no el único, candidato
que ha dicho yo voy con el tema del VIH-Sida en mi plataforma política al Congreso. David Novoa está con nosotros. ¿Cómo te va, David? Bienvenido al programa. Me avisan compañeros si lo tenemos para poder conversar con David. No, todavía no lo tenemos. Yo tengo la sensación que Gerí no va a atracar, ¿eh? No va a atracar. Ya hubiese atracado, ya hubiese ido el primer día. El primer día de los murmullos, los rumores, yo hubiese dicho, acá estoy, acá está papá, a ver pues, pero no hay pues, cuando no hay coraje, cuando no hay pantalones, ¿no es cierto? Cuando el poder no te interesa y los lobbies que esto entraña, tú no tienes nada que perder. O sea, ¿ustedes creen que Paniagua hubiese aceptado el primer rumor que escuchó o hubiese dado la cara? No pues, ¿se dan cuenta las diferencias o no? ¿Usted cree que el presidente Belaúnde, con todos los errores que pudo haber cometido? No pues, ¿qué me están hablando? Señor Gerí, ¿no es cierto? Bueno, me dicen que ya estamos comunicados con David Novoa, candidato del partido Fuerza y Libertad, uno de los pocos candidatos, si no el único, que ha dicho yo voy con el tema VIH-Sida al Congreso de la República. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, buen día. Buen día, ¿Cómo gracias. estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Gracias por atendernos, David. Sé que en tu plataforma, en tus temas, estás manejando una preocupación muy grande por el tema VIH-Sida. Cuéntame, ¿por qué lo has incorporado? Correcto. Bueno, primero que nada, disculpen de que tengo que estar en la calle ahorita, porque se me fue el wifi en mi casa, ¿ya? Y la señal celular es malísima, ¿ya? Un jalón de orejas para las empresas celular. Entonces he tenido que salir a la puerta de mi casa para poder atenderlos, ¿ya? Y tener esta súper entrevista, ¿ya? Bueno, lo importante es estar juntos. Eso. ¿Por qué he incluido en la plataforma uno de los temas más importantes, el tema de las personas con VIH? Porque he visto casos muy cercanos de amistades, familiares, que tienen este tema, ¿no? Yo no digo esta lamentable enfermedad, porque me parece hasta discriminatorio, porque cualquier enfermedad es triste, pero se puede solucionar. Entonces no me parece ni siquiera decir esta lamentable enfermedad, sino hay miles de personas en el Perú, ya hay inscritas como 150.000 personas en salud, ¿ya? Pero gente que no sabe deben haber el triple. Por lo menos hay medio millón de personas con este tema. Y el tratamiento que tienen es un tratamiento escondido, es un tratamiento que cuando tienen que obtener sus pastillas, es todo un trámite, una cola, tienen que ir a sitios muy lejanos, ¿no? Es un tema muy cerrado y la familia que tiene personas con esta enfermedad, ¿no? Sufre bastante, ¿no? Sufre bastante, estas personas son discriminadas, les da vergüenza decir lo que tienen, ¿no? Lo cual me parece absurdo, ¿no? Porque las personas con esta enfermedad viven más que tú y yo, ¿ya? Porque las pastillas que toman los vuelven tan fuertes, ¿no? De que ya la gente no se muere por esta enfermedad. Viven hasta los 80 años y mueren de otra cosa, ¿no? Entonces, más bien cuando la gente tiene cáncer, que también es una enfermedad que se puede curar, ahí sí no sabemos si dura 3 meses, 6 meses, hay gente que se ha ido a los 6 días de que le han dicho que tenía cáncer, ¿no? O a veces se curan también, como el caso de mi hermano menor que le dieron grado 4, ¿no? Y bajó a 30 kilos, el chico, ¿ya? Pero siempre tuvo mentalidad positiva, siempre hacía ejercicio, por más que llegó a pesar 30 kilos, estuvo en el INEM un año entero, ¿ya? Y Carlos Vallejo nos llama el 5 de enero del 2010, de marzo, a contarnos que estaba curado y que era un milagro, ¿ya? Entonces, yo creo de que siempre con mentalidad positiva, con deporte, ¿ya? Y sin ningunear a las personas, la gente mejora. Entonces, en el caso de las personas con VIH, lo que tenemos que hacer como Estado es, primero, garantizar la seguridad de estas personas, que a veces son maltratadas. Darles el valor que merecen, porque todos somos iguales. No porque tienes una enfermedad, eres menos persona que otra persona, ¿no? Y que la medicina esté al alcance de todos. Hay 23.000 farmacias en el país. Entonces, una de las primeras cosas que como senador, ya, el Senado negocia. Entonces, como senadores podemos primero negociar con las farmacias, ya que son un grupo la mayoría, para que puedan estar estas pastillas al alcance de todos, obviamente con receta médica. Y como
una lista, esta se la tienen en las farmacias, van y piden su medicamento, obviamente, si están en la lista. O sea, ni siquiera necesitan ya prescripción, porque están en una lista, en una base de datos, ¿no? Eso primero. Si las farmacias no quieren, por algún motivo, bueno, pues vamos a una ley. Se saca una ley y se obliga a que las den en las farmacias. Primero negociamos, si no, vamos por la ley. Porque el Estado tiene que ser un Estado fuerte, un Estado duro, y no podemos estar dependiendo de terceros, ¿no? De compañías que no quieren hacer las cosas bien, o de lobbies, ¿no? Ahora también siendo senadores podemos ponerle a los congresistas una llave, si quieren hacer lobby, porque la mayoría de congresistas, si no digo todos, pero la mayoría, porque yo tengo amigos que sí son decentes, ¿ya? Que son pocos, lo único que hacen es lobbies, y te cobran una cantidad enorme de plata por hacer lobby, por hacer leyes, por hacer cosas, ¿no? Ahora siendo senador se puede regular. Entonces lo primero es que esté al alcance de todos, ¿ya? Pero con receta médica o estando inscritos en salud, ¿no? Lo segundo es que puedan acceder a otro tipo también de marcas. Ahorita las marcas que reciben son marcas hindúes, ¿no? Abriendo el mercado pueden tener otras marcas que son mejores medicamentos que son europeos, estadounidenses, ¿no? Y otra cosa que se maneja mucho es el tema de la prevención, pre-exposición, que se llama la PrEP, y post-exposición, que se llama la PEP. ¿Qué significa? De que si tuviste una relación de riesgo, ¿ya? Te tomas una PEP, que es una pastilla libre, que en California, por ejemplo, la venden en todas las farmacias, sin receta, que lo que hace es prevenir que te dé una enfermedad, ¿no? O también hay la PrEP. Si tú sabes que vas a tener una exposición de riesgo, ya es tu problema si la atiendes o no, que es tu vida, te tomas la PrEP, que lo que hace es prevenir que te dé esta enfermedad. Correcto. No al 100%, pero te garantiza pues un 90%. ¿no? Interesante. Entonces, ¿cuánta gente habría no infectada si en la farmacia hubiera la PrEP o la PEP? De acuerdo. Que es la preexposición o la posexposición. Tuviste una posexposición, se te rompió pues, el preservativo, lo que sea, accedes a la farmacia de acuerdo. Y te compras, de acuerdo. ¿no? De libre venta este tema, ¿no? David, qué interesante. Creo que eres uno de los, si no el único, uno de los pocos candidatos preocupados por el tema VIH-Sida. Te agradezco muchísimo la comunicación. Vas en el partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. ¿Qué número llevas, David? Senado Nacional número 2. Número 2. Muchísimas gracias y buena suerte en tal caso como el resto de candidatos. Un abrazo. Ahí estaba David Noboa, candidato al Senado, preocupado por el tema del VIH y escucharon sus propuestas. Transversalidad de precios, recetas con base de datos para poder acceder a los fármacos y pastillas frente a la posibilidad de prevención en el caso de SIDA. Bueno, las noticias de último minuto me impiden mostrarles lo último. Quería compartir con ustedes la Galería de los Miserables, pero ya el tiempo nos ha ganado, será en una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Mañana les traigo algo nuevo para intercambiar figuritas. Like por recuerdos. Gracias por estar, como siempre, con nosotros y que no se te olvide.